Mi nombre es Roger Merino, yo soy profesor asociado en la Universidad del Pacífico en Lima, Perú. Yo soy abogado de formación, tengo maestrías en Derecho Comparado, en Políticas Públicas y un doctorado en Ciencias Sociales y Políticas. ¿Cuáles son sus objetivos para su estadía de investigación en el proyecto Extractivism? Tengo dos objetivos fundamentales. El primero es comenzar a delinear mi proyecto de libro sobre el Estado verde en América Latina, básicamente una comparación de los países de América del Sur que desarrollan proyectos extractivos y a la vez tienen conflictos socioambientales fuertes. Y por otro lado, el policy brief para el proyecto Extractivismo, referido a los retos de los nuevos gobiernos de izquierda frente al extractivismo. ¿Cuáles son, según usted, los conceptos claves del tema de extractivismo como modelo de desarrollo socioeconómico? Yo diría que hay tres conceptos muy importantes actualmente. El primero es el concepto de Estado desarrollista, el conjunto de estrategias que los estados implementan para alcanzar el desarrollo económico, redistribuir la riqueza y buscar la diversificación productiva. Otro concepto importante me parece que es el de el post-extractivismo, como una agenda de varios movimientos sociales que se oponen a los megaproyectos extractivos porque afectan sus bienes naturales, su territorio, su espacio social. Y un tercer concepto importante actualmente me parece que es el de extractivismo verde, porque hoy en día hay todo un desarrollo fuerte de la industria que busca la transición energética a través de la extracción intensiva de determinados minerales como el litio y el cobre, y esto produce nuevas dinámicas sociales, nuevos conflictos sociales. ¿Cuáles son los desafíos principales para sociedades y economías extractivistas? Yo creo que el principal desafío es balancear la justicia ambiental y la justicia económica. ¿Esto qué cosa implica? Que las sociedades extractivistas dependen históricamente de la extracción intensiva de recursos naturales y esto es usado para financiar programas sociales, proyectos sociales, la inclusión social en general. Pero a su vez estos procesos generan impactos sociales y ambientales y perpetúan la desigualdad. Entonces, esa necesidad de usar ese financiamiento, esos ingresos de la renta extractiva, pero a la vez la necesidad de trascender la misma extracción de recursos hacia procesos más sostenibles, ¿no? Procesos económicos y sociales más sostenibles, pues genera una necesidad de ponderación. Entonces, los gobiernos tienen que enfrentar esos diferentes objetivos y muchas veces no son exitosos en esa ponderación. Entonces yo creo que ese es el principal desafío que tienen los gobiernos y las sociedades extractivas. ¿Cómo estas sociedades pueden salir del extractivismo? Considero que no hay una solución mágica para salir del extractivismo, pero hay dos agendas que podrían ayudar a este propósito. Una primera es la democratización de la sociedad y el Estado, poniendo especial atención a los intereses de las comunidades locales y movimientos sociales que son críticos del extractivismo porque este afecta sus medios de vida, su ambiente, el entorno natural en donde se encuentran ellos habitando actualmente. Entonces, atender a estos grupos sociales sería muy importante justamente para repensar las políticas extractivas. Y por otro lado, promover políticas que busquen una transición energética justa, que se enfoquen en la agroecología, que se enfoquen en los servicios ecosistémicos y que a la vez respeten los derechos de las comunidades locales. Creo que esas dos agendas, si las impulsamos, podrían servir justamente para romper con la dependencia en la extracción intensiva de recursos naturales. Después de tu estadía de investigación, ¿cómo usted piensa continuar con las ideas del proyecto en su trabajo? Creo que el proyecto
me ha dado ideas muy importantes e inspiradoras que van a ayudar a que pueda desarrollar el libro que estoy comenzando a delinear sobre el Estado Verde. Así que mi plan es seguir con este libro, hacer un análisis comparativo en América Latina e incluir temas como el Estado rentista o la importancia de la redistribución en la discusión sobre el extractivismo. ¿Cuáles son los resultados o conceptos claves del proyecto Extractivismo y cómo puede el proyecto contribuir a la sociedad? Creo que la discusión sobre el extractivismo se ha basado básicamente en una nueva versión de la teoría de la dependencia y la teoría decolonial. Y la importancia del proyecto en este contexto es que aporta un puente para discutir estas teorías junto con las teorías del Estado rentista y el patrimonialismo que se han desarrollado más para el Magreb. Entonces, este proyecto busca de alguna manera unificar y formular un marco teórico más sólido para entender el extractivismo, y este es un aporte muy importante. Y de esta forma también creo que el proyecto puede ayudar a entender mejor esta dinámica tanto internacional como nacional y el problema de los estados en la legitimación y perpetuación del extractivismo. Entonces creo que esto es un aporte importante del proyecto, es un aporte teórico, pero que nos puede ayudar también a entender con más profundidad el problema del extractivismo en nuestros países.